El estudio de una cadena de televisión mexicana vibraba con una energía casi tangible, como si el aire estuviera cargado de anticipación. Los reflectores iluminaban un set moderno, una mesa de vidrio negro pulido, pantallas gigantes proyectando imágenes nocturnas de la Ciudad de México, con sus luces titilantes, y gradas curvas llenas de un público expectante. Los aplausos resonaban al ritmo de una música electrónica pulsante, marcando el inicio del segmento estelar. Javier Alatorre, conductor veterano cuya voz grave y presencia imponente inspiraban confianza, revisaba sus notas con una mirada afilada, sus dedos tamborileando sobre la mesa, un gesto que delataba la magnitud del evento. Esta noche, la televisión mexicana sería escenario de un choque diplomático. Nayib Bukele, presidente de El Salvador, conocido por su estilo directo y su firmeza en temas de seguridad, enfrentaría a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de México, en un debate sobre una reciente operación aérea que desató tensiones entre ambos países. La controversia giraba en torno a una avioneta interceptada en México, con un cargamento ilícito, que según Harfuch provenía de El Salvador, una afirmación que Bukele negaba categóricamente, exigiendo una rectificación pública. 3, 2, 1, al aire, anunció el director de piso desde la cabina. Las cámaras cobraron vida, sus luces rojas parpadeando como ojos vigilantes. Alatorre abrió con su tono autoritario: Buenas noches, México. Bienvenidos a este espacio donde la verdad se enfrenta sin rodeos. Esta noche, tenemos un encuentro que cruza fronteras. Nayib Bukele, presidente de El Salvador y líder de opinión global, frente a Omar García Harfuch, el hombre al frente de la seguridad en México y figura clave en la lucha contra el crimen. Un aplauso que sacude el estudio. El público estalló en una ovación ensordecedora, con vítores y silbidos que hacían vibrar las paredes. Harfuch, sentado a un lado de la mesa, mantenía una postura serena, su traje oscuro sin corbata proyectando una autoridad sobria. Las cicatrices apenas visibles en su rostro, marcas del atentado de 2020, parecían resaltar bajo los reflectores, un recordatorio de su experiencia forjada en el peligro. Frente a él, Bukele exudaba carisma, con un traje impecable y una sonrisa confiada que destilaba control. Sus ojos brillaban con la intensidad de quien está acostumbrado a dominar la narrativa. Gracias por estar aquí, caballeros, dijo Alatorre, inclinándose ligeramente, su voz cargada de expectativa. Presidente Bukele, usted ha exigido una rectificación pública al secretario Harfuch por sus declaraciones sobre una avioneta interceptada en México. ¿Por qué considera esto un asunto tan grave? Bukele se enderezó, su sonrisa adquiriendo un filo teatral. Javier, México señaló a El Salvador como origen de una aeronave con un cargamento ilícito, sin pruebas sólidas. Esto no es un error menor, es una acusación que daña la reputación de mi país y nuestra lucha implacable contra el crimen. Estoy aquí para aclarar la verdad, esa avioneta no salió de El Salvador y exijo que se corrija el señalamiento. El público murmuró, algunos aplaudiendo con entusiasmo, otros intercambiando miradas de sorpresa. Las cámaras captaron la reacción de Harfuch, cuya expresión permanecía calma, aunque un destello de firmeza cruzó sus ojos. Harfuch inclinó la cabeza, con una sombra de sonrisa irónica. Gracias por la oportunidad, Javier, presidente Bukele, dijo, su voz tranquila pero con un filo preciso. Estoy aquí para hablar con hechos y transparencia. México respeta a El Salvador, y nuestra intención nunca fue señalar sin fundamento. Vamos a aclarar los hechos esta noche. El comentario, pronunciado con serenidad, hizo que Bukele parpadeara, su sonrisa vacilando por un instante antes de recuperarla. Esto se pone intenso, exclamó Alatorre, con un brillo de fascinación. Presidente Bukele, comience con su planteamiento. Bukele, con un gesto teatral, proyectó en las pantallas del estudio un gráfico de la trayectoria aérea. Mira, Javier, México afirmó que esta avioneta, interceptada en Colima con un cargamento ilícito, venía de El Salvador. Pero los datos son claros. El 3 de julio, a las 13, Costa Rica detectó la aeronave en su espacio aéreo, entrando desde el Pacífico. Nuestros radares en El Salvador no registraron ningún contacto.
Incluso el Comando Sur de Estados Unidos, que monitorea estos movimientos, confirmó que la ruta nunca tocó nuestro territorio. Los tripulantes, todos mexicanos, no tienen vínculos con El Salvador. ¿Por qué insisten en involucrarnos? El público aplaudió, alentado por el tono desafiante de Bukele, que se inclinó hacia adelante como un estratega lanzando su primer movimiento. Harfuch asintió lentamente, su postura proyectando control. Presidente Bukele, entiendo su preocupación y México valora la relación con El Salvador. Pero permítame aclarar, el 3 de julio, nuestro Centro Nacional de Vigilancia Aérea detectó una traza de interés a 200 kilómetros al sur, cerca de San Salvador. No afirmamos que la avioneta despegó de su territorio, sino que su ruta pasó por esa zona antes de entrar a México. Interceptamos la aeronave en Tecomán, Colima, y detuvimos a 3 personas, todas mexicanas, como usted mencionó. Los datos están en portales oficiales, accesibles para todos. Nuestro objetivo es combatir el crimen transnacional, no señalar a aliados. El público reaccionó con murmullos, dividido entre el tono técnico de Harfuch y la vehemencia de Bukele. Bukele, sin perder el ímpetu, replicó con un toque de sarcasmo: Omar, con todo respeto, eso suena a una excusa. Si México tiene datos, ¿por qué no los verificaron antes de mencionar a El Salvador en una conferencia pública? Mi país ha trabajado incansablemente para limpiar nuestra imagen, y una declaración así, sin pruebas claras, nos daña. ¿Qué le dices a mi pueblo, que confía en nuestra lucha contra el crimen? El público estalló en aplausos, y a la torre intervino: secretario Harfuch, el presidente plantea un punto sensible, ¿cómo responde? Harfuch, imperturbable, miró directamente a Bukele. Presidente, compartimos el compromiso contra el crimen transnacional. La mención de El Salvador fue un dato de inteligencia aérea, no una acusación directa. México actúa con responsabilidad, y los detenidos están siendo procesados. Pero la pregunta es: ¿cómo trabajamos juntos para frenar estas redes, en lugar de enfocarnos en malentendidos? Bukele, frunciendo el ceño, alzó la voz: eso no es suficiente, Omar. Exijo una rectificación pública, porque mi pueblo no merece ser señalado. Somos un país que ha enfrentado al crimen de frente, no como otros que permiten pistas clandestinas en su territorio. Su tono, cargado de indignación, hizo que el público jadeara. Harfuch, manteniendo la calma, respondió: presidente, respeto su pasión, pero la inteligencia aérea es compleja. Las trazas no siempre son exactas, y México nunca afirmó que El Salvador protegiera estas operaciones. Al contrario, reconocemos sus esfuerzos. Pero este problema es regional, las aeronaves cruzan múltiples fronteras, ¿no deberíamos enfocarnos en colaboración en lugar de confrontaciones? El público quedó en silencio, y las cámaras captaron la tensión en el rostro de Bukele, cuya confianza parecía tambalearse. A la torre, percibiendo el punto de ebullición, medió: caballeros, están tocando temas profundos. Presidente Bukele, Omar sugiere colaboración, ¿qué opina? Bukele, intentando recuperar el control, replicó: colaboración, sí, pero con hechos, no con señalamientos imprecisos. México debe rectificar y asumir su responsabilidad. Si hay pistas clandestinas en Colima, porque no las controlan, no nos culpen por problemas internos. Su voz resonó, y un asistente en el estudio dejó caer un bolígrafo por la sorpresa. Harfuch, con una serenidad que contrastaba con la furia de Bukele, respondió: presidente, nadie culpa a El Salvador. Las pistas clandestinas son un desafío regional, y México trabaja día a día para desmantelarlas. Pero la cooperación internacional, como la que usted ha liderado en otros frentes, es clave. ¿Está dispuesto a trabajar con nosotros para rastrear estas rutas, o prefiere seguir exigiendo rectificaciones? El silencio en el estudio era denso, las luces reflejándose en los ojos encendidos de Bukele. No se trata de exigencias, Omar, exclamó, señalándolo. Se trata de justicia. Mi país no tolera que lo involucren sin pruebas. Muéstrenme los datos que dicen que esa avioneta tocó El Salvador, y entonces hablamos. Harfuch, sin inmutarse, replicó: los datos están disponibles, presidente.
Nuestra inteligencia aérea mostró una traza cerca de su espacio aéreo, pero no afirmamos que despegó de ahí. México está abierto a compartir información. La pregunta es, ¿podemos unir esfuerzos para combatir estas redes, o nos quedamos en disputas públicas? El público jadeó, y las cámaras captaron la expresión tensa de Bukele, cuya energía combativa parecía desinflarse. Alatorre, fascinado, intervino: Omar, Nayib, están llevando este debate a otro nivel. Presidente Bukele, ¿cómo responde a la idea de colaboración? Bukele, visiblemente afectado, se recostó en su asiento. Colaborar, claro, pero México debe aclarar que El Salvador no es parte de esto. No permito que manchen nuestro nombre. Su voz, aunque firme, tenía un matiz de cansancio. Harfuch, con un tono casi didáctico, respondió: Presidente, México no busca manchar a nadie. Hablamos de hechos, no de narrativas. Si la traza generó confusión, estamos dispuestos a revisar los datos juntos. Pero el crimen transnacional no respeta fronteras, podemos trabajar como aliados, o seguiremos atrapados en malentendidos. El estudio estaba al borde del caos, el público dividido entre aplausos y murmullos. Alatorre cerró el segmento: Caballeros, esto es televisión mexicana en su máxima expresión. Omar, última palabra. Harfuch miró al público, su voz firme: No busco confrontar, Javier. Busco soluciones. México y El Salvador enfrentan un enemigo común. Propongo un grupo de trabajo bilateral para rastrear estas rutas aéreas y frenar el crimen. La seguridad es un esfuerzo conjunto. El aplauso fue ensordecedor, sacudiendo el set. Bukele, aún en su asiento, miraba al frente, su rostro una mezcla de frustración y reflexión. Las luces se atenuaron, y el público estalló en comentarios. Las redes sociales explotaron con almohadilla Bukele versus Harfuch, memes y debates sobre la cooperación internacional. Al día siguiente, los titulares destacaban: Harfuch propone alianza con Bukele, tensión aérea entre México y El Salvador. En su oficina, el equipo de Harfuch analizaba el impacto. Tu mensaje de colaboración rompió récords de apoyo en redes, dijo Alicia Mendoza, mostrando gráficos. La gente quiere soluciones, no peleas. Harfuch, pensativo, preguntó: Bukele. Dividido, respondió Alicia. Sus seguidores lo respaldan, pero muchos ven tu propuesta como un paso adelante. Esa tarde, Bukele, en una declaración desde San Salvador, sorprendió: ayer fue intenso. México debe aclarar, pero acepto la idea de trabajar juntos. No queremos conflictos, queremos resultados. Anunció un encuentro con Harfuch para discutir un grupo de trabajo regional. El apretón de manos frente a las cámaras simbolizó un giro hacia la colaboración, marcando un cambio en el discurso. El debate, lejos de ser solo un espectáculo, inspiró conversaciones en México y Centroamérica sobre la necesidad de unir esfuerzos contra el crimen transnacional. Comparte si crees en la cooperación regional para enfrentar desafíos comunes. ¿Qué te impactó más, la firmeza de Harfuch, la pasión de Bukele o el giro hacia la colaboración? Comenta y únete a la conversación.